continuación, Familias Contracorriente. Somos una evangelización viva. Bienvenidos a su programa Familias Contracorriente. Buenas noches. Esperemos que el Señor Jesús esté en sus corazones y que la Virgen María los acompañe siempre. Gracias, Carlitos. Nuevamente nos acompaña Carlos Vides. Hemos estado en una serie de enseñanzas con él y pues estamos bendecidos nuevamente con su presencia. Carlitos, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido seas. Y que Dios tenga a bien podernos ayudar en este programa, Carlitos, para que podamos nosotros salir adelante y que lleguemos a tantas personas que nos están viendo en este momento y que puedan necesitar de esta reflexión que nos vas a compartir el día de hoy. Quisiéramos iniciar con una pequeña oración para que podamos entrar de lleno pues ya en el programa y que nos puedas ayudar a hacer una pequeña oración. Por supuesto, gracias, muy buenas noches, estimados televidentes. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, hoy te clamamos esta noche especial para nosotros, Señor, porque Jesús está presente como nuestro Maestro y quiere enseñarnos y escribir en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento, abras nuestra mente, nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo sea derramado en cada uno de nosotros y de los que nos escuchan y ven, para que podamos comprender la profundidad de tu amor, Señor, y de tu enseñanza. Nos disponemos por intercesión de Virgen María, a quien amamos, y agradecemos que también esté aquí, porque donde está Jesús está María. Y te reconocemos como Madre de Dios y Madre nuestra, Madre. Gracias. Gracias porque tú nos ayudas a no olvidar que eres nuestra Madre, que tú nos abrazas y nos fortaleces, como cuando nuestras madres nos cargaron de niños, dándonos esa paz, esa tranquilidad, ese amor, esa ternura. Hoy la necesitamos mucho, mamá. Ayúdanos para que nuestras palabras y gestos transmitan ese amor del cual Dios nos ha llenado para poder compartir este tema tan lindo, esta enseñanza tan profunda acerca de la pregunta que se le hace a Jesús de ¿quién es mi prójimo? Ayúdanos, así como tú llegaste a comprenderlo, ayúdanos para que también nosotros, por el poder del Espíritu Santo, logremos también comprenderlo esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tal cual lo decía Carlitos, buenas noches, amigos televidentes. El tema del día de hoy es la pregunta que se le hace a Jesús. Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Pero para ello nosotros hemos tenido una serie de enseñanzas anteriores que nos han llevado a esta reflexión tan importante dentro del catolicismo. Pero podríamos iniciar tal vez con un pequeño resumen, Carlitos, de las anteriores sesiones para que tal vez aquellos televidentes que no han podido acompañarnos en las dos anteriores ocasiones de las enseñanzas, que pues nos puedas tal vez hacer un resumen y con ello pues tal vez que ellos se integren para que puedan darle seguimiento en este tema tan importante, pero que es tan profundo también a la vez. Muchas gracias, Gunther. Yo creo que es fantástico el que podamos hacer un breve resumen de las dos enseñanzas anteriores para que aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de ver esos programas pues puedan tener un fundamento, una base y comprender de mejor manera el tema de hoy. Hemos tenido dos programas y lo que hemos tratado y el camino que Jesús ha escogido para que podamos compartir a través de este bendito programa es conocer la esencia de la espiritualidad cristiana.
a veces las palabras no nos dejan como que comprender bien los términos y se quedan guardados los contenidos dentro de la palabra. ¿A qué me refiero? Es que cuando hablamos de espiritualidad cristiana hablamos de vivir nuestra vida en el Espíritu de Jesús. O sea, esa sería una mejor definición. Si solo lo dejamos en espiritualidad cristiana, pareciera que solamente es una definición muy vaga. No, de lo que hemos tratado en estos programas y vamos a continuar es de que cada uno de nosotros profundice en la conciencia de cómo está viviendo esa experiencia en el Espíritu de Jesús. Cómo vive uno la experiencia de vida con Jesús. Y entonces, lo primero que se estableció es que esa espiritualidad cristiana, ese vivir en el Espíritu de Jesús, pues requiere que nosotros respondamos a lo que Jesús nos ha llamado. Y Jesús es el primero el que toma la iniciativa y nos dice, mira, tú que estás aquí, déjame decirte que te amo y te pregunto si tú me amas. Y ante ese cuestionamiento de Jesús, pues Él espera una respuesta sincera, voluntaria, madura, consciente, que brote de nuestros corazones. Y entonces decirle, Señor, sí, Señor, yo te amo, Señor. Yo te amo con todo mi ser, con todo mi corazón, Señor. Yo te conozco, te he visto, te has manifestado en mi vida y por supuesto yo te amo. Y entonces en esa relación de amor, que es la base de todo seguimiento a Jesús, que todo comienza cuando una persona se siente amada por Dios y toma la percepción de cuánto le ama a uno Dios. Y aquí es importante, Gunther, hacer esta observación a quien nos está escuchando y para nosotros mismos. Hoy debemos de asegurarnos en nuestro interior que Dios nos ama. Dios nos ama. Y es una verdad, es una realidad. Y entonces ese saber que Dios me ama hoy, hermano y hermana que nos estás viendo, acepta que Dios te ama. Aceptemos el amor de Dios. Y Dios es Dios. Y Él nos ama con un amor eterno e infinito. Él nos ama no por lo que somos, lo que hacemos, lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer. Él nos ama porque somos sus hijos. Y con ese amor maravilloso que Dios tiene para nosotros, entonces comprendemos el llamado que nos hace Jesús. Porque Jesús nos dice, mira, yo te amo con el amor de Dios. Yo te amo y te amaré siempre. Yo no puedo dejar de amarte, pero necesito una respuesta tuya. Y ahí vienen las palabras que se introdujeron dentro de los dos programas anteriores, que Él necesita que en mi voluntad yo le responda, que responda a ese amor conscientemente en mi voluntad, y yo pueda decirle, Señor, yo asumo la voluntad de amarte, Señor, porque estoy sintiendo y estoy en el conocimiento completo de que tú me amas, pero yo voluntariamente, Señor, sin ninguna amenaza de tu parte, sin ninguna amenaza de un castigo futuro o presente, sino que debido a la atracción de tu amor, Señor, que estoy sintiendo y percibiendo en mi vida y en todo mi ser, yo quiero responderte con ese amor, Señor, porque es lo menos que puedo hacer. Eso es lo que a mí me hace feliz. Y no solo el sentirme amado por ti, sino que yo te amo, Señor. Y entonces dispongo mi voluntad y la dispongo a la voluntad de Jesús. Y le digo, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Y Jesús nos dice entonces, Gunther, bueno, es que mi voluntad, la de voluntad de Jesús, es hacer la voluntad del Padre. Entonces en ese amor nosotros empezamos a comprender y decir, entonces mi voluntad tiene que estar orientada a cumplir la voluntad de Dios. Gracias, Jesús. Gracias por enseñarme eso tan importante. No sé cómo voy a hacer para poder cumplir la voluntad de Dios en mi vida, pero hoy tú me estás invitando que ese amor que me das y ese amor que yo te doy va a llegar a la plenitud si yo logro integrar mi voluntad personal a la voluntad de Dios. Y entonces viene un momento maravilloso en este instante, Gunther, que Dios nos da la gracia, nos da su gracia para poder hacer la voluntad de Dios. Nosotros por nuestras propias fuerzas solos no podemos,
pero sí podemos disponernos en nuestra libertad. Ya asumiendo esa voluntad de Dios en mi vida y decir, Señor, dame la gracia para que yo pueda hacer tu voluntad, entonces viene Jesús y nos hace un llamado y nos dice, ya que me amas, sígueme. Y entonces esa invitación a seguirlo, amándolo, que fue la conclusión del primer programa, requiere de la madurez humana que cada uno de nosotros tiene y de la madurez que nos da el conocimiento de Jesús, la madurez cristiana. Y ese fue el enfoque del segundo programa, en donde definimos que el hombre maduro es aquel que asume la responsabilidad en la respuesta al amor que Jesús le está planteando de hacer la voluntad del Padre y seguirlo. Y entonces yo, si estoy siendo dependiente, yo no soy libre para poder comprometerme y entonces yo solamente sigo a Jesús, pero no me comprometo con Él, no me hago discípulo de Él, porque solamente me gusta lo que dice, cómo lo plantea, pero lo tomo como una ideología. Ahora escuchamos ideologías por todos lados y saben, hermanos y hermanas, la ideología simplemente son ideas de seres humanos que plantean una teoría, que a veces la van como que conformando y van buscando los soportes bibliográficos de otros hombres para poder convencer a las personas de que su idea, de donde brota esa ideología, es la mejor, es la que más conviene. Y aquí es importante detenerse, porque la madurez cristiana lo que exige y necesitamos saber es que nosotros no seguimos ninguna ideología. Nosotros seguimos a Jesús, que es una persona viva, que está entre nosotros. Es una persona que nos plantea el reto y el desafío de vivir como Él ha vivido, de seguir sus enseñanzas, nada de ideología. Incluso puede ser que haya lo que se complementa en la doctrina, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es el encuentro personal con la persona de Jesús resucitado, a quien amamos y nos ama. Esa madurez nos conlleva que yo acepto que soy cristiano y por lo tanto yo sigo a Jesús voluntariamente y tomo la decisión personal. Yo tomo la decisión personal de seguir a Jesús, amándolo. Entonces yo me hago responsable y hago que sucedan todas las cosas. Y finalmente está la conciencia, porque la conciencia nos ayuda, ya que yo ya dispuse mi voluntad, la voluntad de Dios, y ya asumí con madurez el desafío y la invitación de Jesús a seguirlo. Entonces viene Jesús y nos da el Espíritu Santo y nos dice, reciban el entendimiento, ahora vas a aprender qué es lo que verdaderamente te estoy enseñando. Has pasado tu vida creyendo que sabías lo que yo te enseñaba, pero yo te quiero enseñar que no es así. Y para eso existe la profundidad de la conciencia. Hoy vamos a tener esa gran oportunidad de recibir la enseñanza de Jesús y que nos dé la conciencia para poderla poner en práctica y hacer la voluntad de Dios. Precisamente, gracias Carlitos, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos ya para ver cómo podemos poner en práctica esta voluntad, esta conciencia, esta madurez, y que para que ustedes, amigos televidentes, puedan seguir en sintonía. Hay un número en pantalla, 2251-1244, para que se puedan comunicar directamente con nosotros. Esperemos sigan en sintonía de su canal arquidiocesano y de nuestro programa Familias Contracorriente. Volvemos en un momento. Bienvenidos nuevamente a su programa Familias Contracorriente. Estamos analizando el tema ¿quién es mi prójimo? La pregunta que a Jesús le hacen, ¿quién es mi prójimo? Pero para ello vamos a proclamar la cita bíblica en donde se le pregunta a Jesús y sobre ella vamos a hacer esa reflexión profunda para poder analizar quién es realmente mi prójimo. El maestro de la ley contestó, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces Jesús,
bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriéndose justificar, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta predicación realmente nos lleva a algo muy central, Carlitos, que es cómo nos revela realmente Dios a través de Jesús quién es nuestro prójimo. Y esa pregunta es específica para poder conocer y poner en práctica realmente esa enseñanza que Dios a través de Jesús nos da. ¿Cuál es lo que tú consideras? ¿Cómo podemos poner en práctica esta enseñanza? Es lindo esto, miren, y pongan atención en casa, o donde estén viendo el programa. El darle un seguimiento a la enseñanza nos permite que nosotros vayamos desarrollando el tema y que nos dé la oportunidad de asumir el tema en nuestra propia experiencia de vida. Hoy la pregunta que le hace el maestro de la ley a Jesús, él la hace en el contexto de que Jesús está predicando el reino de Dios, y entonces él viene y se hace presente en esa predicación y le dice: mira, ¿qué puedo hacer yo para alcanzar la vida eterna? ¿Verdad? Y entonces Jesús en su habilidad de maestro y haciendo aquí una observación, Jesús a los fariseos, a los maestros de la ley, a los levitas, en fin, a todas las autoridades religiosas de su entonces, él siempre los amó de tal manera que la respuesta que les daba era una respuesta en el amor, para que ellos crecieran en el conocimiento y en la profundización y conciencia de la palabra de Dios. No era un debate con la persona, sino que es una manifestación del amor de Jesús hacia ellos. Y se nota en este texto porque al maestro de la ley, que es el experto en la ley de Moisés, él no le da una definición, sino que viene y con todo el amor le dice: mira, y tú que conoces la ley, ¿tú qué crees que es la respuesta? Y le da la oportunidad al doctor de la ley a salir en caballo blanco ahí delante de todos los que estaban escuchando la palabra de Jesús, para que manifestara el conocimiento que él ya tenía de la ley, porque Jesús sabía que este hombre tenía un conocimiento y que le estaba haciendo una pregunta para saber si Jesús sabía la respuesta. Pero Jesús, yendo más allá bien de las intenciones del maestro de la ley y enseñándole a él, además de sus discípulos y ahora a nosotros, le hace la repregunta, y en la repregunta él manifiesta el amor para que la persona, cuando es repreguntada, tome conciencia. Entonces hoy el Señor nos va a repreguntar a nosotros para que nosotros tomemos conciencia, para saber quién es mi prójimo, ¿verdad? Y cómo debo de cumplir ese primer mandamiento. Cuando el maestro de la ley se explica y da el primero y el segundo mandamiento, Jesús lo felicita y le dice: bien has respondido. Has estudiado bien la ley de Dios. ¡Qué bueno! ¿Verdad? Bien has respondido. ¿Verdad? Ahora, haz eso y vivirás. Y ahí esa parte es la que ya no nos gusta a nosotros ni al maestro de la ley. Porque a veces nosotros nos llevamos de que la sabemos, porque sabemos la cita, porque sabemos el mandamiento, porque sabemos la virtud, porque tenemos un conocimiento que nos ha dado la teología, en fin, ¿verdad? Y nos sentimos orgullosos y ufanos porque sí sabemos, y el Señor nos dice: qué bueno que sepas. Qué bueno que sabes, todos los que nos están escuchando, gloria a Dios, que sepan de la doctrina, que hayan recibido su catequesis, que hayan ido a su retiro y hayan tenido un despertar espiritual y se hayan encontrado con la palabra de Dios, que se sepan el salmo, que se sepan el versículo. Todo eso es maravilloso, pero Jesús nos dice lo mismo que le dijo al maestro de la ley: eso está bien, pero no basta. Haz lo que acabas de proclamar con tu boca y entonces tendrás la vida eterna. ¿Y a qué viene esto? Mira, el maestro de la ley se queda asombrado por la respuesta de Jesús, porque él esperaba otro tipo de respuesta para poder debatir con él. No hubo debate, porque Jesús le enseñó con amor, ¿verdad? Pero él, queriendo justificarse, fíjate que la palabra que utiliza el Evangelio es esa.
él como quería, como dar razón de por qué le preguntó, porque él quedó en evidencia de tener un conocimiento de la ley de Dios. Y para alcanzar la vida eterna, él como maestro de la ley debería saber que había que vivir eso. Cuando Jesús lo hace evidente en la vida de él, lo hace quedar mal. Pero no quedar mal no solo delante de las demás personas, sino que en el interior de la persona, de este maestro de la ley, se conmocionó interiormente. Y dijo, ay, este Jesús, hoy sí, yo queriéndole hacer la pregunta por otro interés, y él me la devuelve para que yo me cuestione interiormente, para que tome conciencia. Pero en lugar de tomar la conciencia, el maestro de la ley se defendió, y como nos defendemos nosotros a veces cuando escuchamos la palabra y decimos, no, esa no es para mí, eso no me aplica. Y entonces dice, y le dice, es que yo me justifico, no, es que yo te pregunto porque yo quisiera saber, entonces, ¿quién es mi prójimo? Y le hace otra pregunta a Jesús, para que Jesús le responda, ¿quién es mi prójimo? Proclamemos entonces la palabra de Dios. Cuando le preguntan a Jesús, Jesús responde, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual manera, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y, acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al siguiente día, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo, cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús, vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos una llamada en línea, perdón, no habíamos podido atenderle porque pues estamos proclamando la palabra de Dios, pero buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenas, aló, ¿me escucha? Aló, buenas, ¿me escucha? Ojalá pudiéramos tener. Bueno, vamos a continuar y pues tal vez amigo televidente que está llamando, con mucho gusto pues tal vez le vamos a poder responder sus inquietudes a continuación. Carlitos, hemos proclamado la palabra de Dios en ese sentido y a Jesús entonces pone esta parábola que tiene muchas aristas, pero que en el tema y el central que estamos viendo ahorita, ¿quién es mi prójimo?, se ve fundamentalmente explicada y que la tenemos que ver ahorita desde esa perspectiva. Perfecto, ¿verdad? Y gloria a Dios por esa lectura. Jesús ha insistido siempre y en toda su predicación en que en el amor fraterno. Él quiere que nosotros seamos una fraternidad. Y entonces Él nos presenta a Dios como el Padre de todos. Y Él se convierte en el hermano universal de cada hombre. Así lo plantea Jesús. Y entonces insiste en que el amor fraterno, ¿verdad? Y el amor porque por ser hermanos nosotros tenemos que amarnos. Y subraya este segundo mandamiento de amar al prójimo con amaos como yo os he amado. Él complementa esa realidad invitándonos a amarnos como Él nos ha amado. Tenemos una llamada, perdone, creo que ya ahorita podemos compartir con usted. Buenas, a sus órdenes, buenas. Sí,
buenas noches. Sí, buenas, ¿cómo está? Buenas noches. Le escuchamos, buenas. Solo es una pregunta. La pregunta es, amar al prójimo. ¿Un católico puede amar otros que son religiosos, se podría decir, o otros tipos? No se escuchó muy bien. ¿No podría repetir su pregunta? Perdón, es que no se escuchó muy bien. Hablando del prójimo, de como Jesús va, que debemos amar a nuestro prójimo. Y puedo, como siendo católico, puedo amar a otras sectas, otras religiones. Amar a la secta. ¿No me explico? No, fíjese que no, lamentablemente no le entendemos muy bien. Digamos, amar a las, tengo entendido, no sé si escuché bien, que si amar a las sectas, dice usted que sí es también amar al prójimo. ¿Estoy correcto? Puedo llamar a una persona que no sea católico. Que no sea católico. Ok, ya le entendí más o menos, no sé, Carlitos. Ok, sí. muy bien. Mira, vas en la sintonía perfecta del programa, en el espíritu del programa. Jesús ha hecho del amor al prójimo el signo de la identidad cristiana y la prueba decisiva de que lo seguimos. O sea, pues, si yo digo, yo soy cristiano, yo soy católico, la prueba decisiva de que lo estoy siguiendo es que voy a amar a mi prójimo. Ese es el signo. Pero la pregunta viene porque lo mismo hizo el maestro de la ley preguntándole a Jesús, ¿y para ti quién es el prójimo? Antes de llegar a lo que nos dice Jesús, veamos lo que nosotros pensamos de nuestro prójimo. Por ejemplo, la persona que nos acaba de llamar hace una distinción entre un cristiano y un católico, una secta y una iglesia, ¿verdad? Pero también podemos hacer la diferencia entre alguien de tez blanca y de tez negra, o podemos hacer de que pertenece a un país diferente que el mío, o yo solamente, para mí mi prójimo es solo mi familia, o mi prójimo es solo mi iglesia, o mi prójimo es solo Centroamérica, ¿verdad? O mi prójimo es todo el mundo. Y ahí esa es la pregunta, y la pregunta del hermano, que gracias por la pregunta. La misma hizo entonces el maestro de la ley. ¿Y Jesús cómo respondió? Con la parábola. Jesús no dijo, esto es lo que tienes que hacer. Jesús respondió con la parábola, y por eso es que nosotros vamos a aprender de la parábola, porque es la enseñanza de Jesús en relación a eso. Entonces veamos, hay dos puntos importantísimos que vamos a aprender en relación a la parábola, y eso responde al hermano que nos acaba de llamar. Primero, el prójimo es toda aquella persona necesitada. Ese es el prójimo. Que es negrito, pues no importa, gloria a Dios que es negrito. Es que es de una secta, gloria a Dios, es su secta, no importa. Necesita a esa persona humana ayuda, necesita apoyo, necesita orientación. Entonces el prójimo es aquel que tiene derecho de esperar algo de mí, porque yo soy cristiano. La persona tiene derecho. No es que yo le dé el derecho a la persona tiene derecho. Entonces Jesús en su vida pública y en su vida en general, Él siempre estuvo dispuesto a aquel que estaba en la necesidad. Y cuando nos pone el ejemplo de esta parábola, nos pone que pasó un sacerdote y dio un rodeo. Vio a la persona, o sea, vio la necesidad de la persona, porque ahí estaba tirado, lo habían dejado maltrecho ahí, casi muriéndose. La persona lo vio, y viéndolo, dio el rodeo. El levita, lo mismo pasó, lo vio y dio el rodeo. En cambio, el samaritano llegó, lo vio y se acercó con aquel que estaba necesitado. Pero él no dijo, él es judío, él es samaritano, es egipcio, él es griego. Él no estaba pensando en razas, él no estaba pensando en ciudadanía, él no estaba pensando en religión, él estaba pensando en la necesidad de esa persona. Entonces, el prójimo es aquel pobre
hombre o mujer que está necesitado de mí. Y es aquel pobre y hombre que me pone Dios en el camino. Claro, Jesús nos dice, todos los hombres son hermanos de cualquier país, en todas las partes del mundo, ¿verdad? Pero para hacerlo mi prójimo, en lo real, en lo histórico de mi vida, ¿verdad?, yo tengo que saber descubrir su necesidad. Y creo que sobre ese mismo contexto iba Jesús en ese momento, porque ya que el hermano se refirió un poco a lo que son las sectas, en aquel momento, ese contexto histórico, un samaritano no era bien querido por esa sociedad en aquel momento. Podría verse en el determinado momento como en este momento podemos ver algunas sectas, digamos, ¿verdad? Entonces, pero Jesús nos enseña a que ese samaritano se comportó como debiésemos comportarnos nosotros en cuanto a la necesidad de ese hermano, y creo que sobre ese contexto iría la respuesta del hermano que nos llamó. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos posteriormente para poder ampliar un poco más este tema tan interesante que lamentablemente necesitaríamos un montón de tiempo para estar acá compartiendo con ustedes, pero bendito sea Dios, estamos con cápsulas aquí humildemente que también y gracias a Dios nos está compartiendo Carlitos. Volvemos en un momento. Bienvenidos nuevamente a su programa Familias Contracorriente. Estábamos en el segmento anterior analizando quién es mi prójimo, pero también tenemos que hacer dos consideraciones. Una sería entonces quién es mi prójimo y luego cómo lo hago mi prójimo. Con esto vamos a empezar con estas dos consideraciones para ir aterrizando ya en una oración que nos va a llevar al final a tener esa concepción clara y directa de lo que es el prójimo y cómo hacerlo nuestro prójimo. En este recorrido que hemos estado haciendo en los dos programas anteriores, la introducción de ahora ya empezamos a darnos cuenta de la importancia de tener yo orientada mi voluntad a la voluntad de Dios. No podemos dejar la enseñanza anterior para poder hacer esta, porque no sirve. Así no es la enseñanza de Jesús. Se requiere que yo como cristiano, como católico, asuma la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es de que todos los hombres son sus hijos y a todos los ama por igual, y Él no hace ninguna distinción. Por lo tanto, yo como cristiano católico, yo no tengo por qué hacer ninguna distinción. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo ahí es donde yo tengo que asumir mi madurez para dejarme ya de guiar en mi comportamiento y en mi manera de pensar por las ideologías de otras personas y no por la enseñanza de Jesús. Precisamente por eso la estamos reflexionando, porque nos hemos basado en hacer diferencias con las personas. Es que ellos son protestantes, no que ellos son ortodoxos, no que ellos son ateos, no que ellos son judíos, no que ellos son... Y empezamos a hacer un montón de divisiones, no solo religiosas, políticas, de pensamiento, de cultura, de donde nacemos y todo, cuando Dios no hace ninguna diferencia. Y si la voluntad de Dios ya está junto con la mía, la voluntad de Dios es de que yo ame a todos sus hijos, que son mis hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Jesús viene y nos hace madurar en ese sentido y dice, mira ya, este ejemplo que le puso al maestro de la ley, pero que se lo expuso a todos aquellos que los estaba predicando ya a nosotros, es precisamente para eso. Para que ya dejemos todas esas diferencias que tenemos de cultura, de pensamiento, de poder, de conocimiento, y que nos centremos en el verdadero evangelio de Jesús, que nos pide que amemos al hermano. Pero hay una exigencia, y la exigencia es de que nosotros descubramos a la persona que está necesitada. ¿Y necesitada de qué? Necesitada de Dios. Necesitada de Dios. No es la necesidad económica, no es la necesidad de salud, no es la necesidad de paz porque estoy en peligro de muerte, sino que todos esos síntomas que se manifiestan en la vida de cada uno de nosotros, viene el poder de Dios y viene y dice, eso no es la necesidad primaria. Ellos necesitan de mi amor, de mi amor. ¿Aló? Sí, buenas noches, mucho gusto. Sí.
Muy buenas noches, señor Dubón y don Carlitos. Gracias, Hay que ir reforzando un poco el amor al prójimo. Se acercaron unos hombres escandalizados según el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, diciéndole: otros están llevando tu palabra. Y él dijo: déjenlos, si están hablando bien de mí, no pueden estar contra mí. Correcto, claro. Sí, es como, yo creo que es complemento un poco a lo que manifestaba el anterior hermano, ¿verdad? Es decir, que tenemos que amarlo como ellos son, porque realmente también son hermanos en Cristo, y tenemos que descubrir esa necesidad de ellos, ¿correcto, Carlitos? Por supuesto, ¿no? Y miren, ¿y cómo hizo Jesús con esas personas así? ¿Con qué amor trató al maestro de la ley? Y este es un buen ejemplo con relación a nuestros hermanos protestantes separados. Son hermanos nuestros. No los voy a amar. Ahora, esto no quiere decir que yo esté completamente de acuerdo con lo que ellos plantean, y eso no es lo que Jesús nos está diciendo, sino que yo puedo decir: oh Señor, a mí me estás dando un entendimiento y una conciencia mayor a través de esta enseñanza, en donde estoy aprendiendo de que yo, en lugar de agarrar a liblazos a un hermano, a bibliazos y a versículos y condenándolo, ahora estoy aprendiendo que la esencia de Jesús es presentar al Dios del amor, que nos abraza, que nos quiere, que nos da ternura, y que abre nuestro corazón para que podamos entender su mensaje. Y es el mensaje del Padre que nos ama, nos hace hermanos y podamos amarnos. A un hermano que esté equivocado, mi obligación es ayudarlo a que encuentre la verdad, en lugar de atacarlo, juzgarlo y condenarlo. No, eso no es católico ni cristiano. Tenemos otra llamada, adelante, buenas noches. Buenas noches. Le escuchamos. Mirando su programa aquí, hermano, estoy observando a través de aquí de Retableo de la Reu. Gloria a Dios. Estoy escuchando la pregunta que hacía el hermano, ¿podemos armar a los hermanos separados de la iglesia católica? Y yo miraba un poco la reflexión ahí que estaban preguntando. En la Biblia encontramos que dice: mis hermanos y mis madres son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, decía. Correcto. Quería que me aclararan un poco este punto. Algunos hermanos que tal vez están confundidos ahí. Gracias, mi hermano. Gracias, buenas noches. Como hablábamos al principio, ¿verdad? Y cuando comenzamos esta reflexión y el resumen de la primera y segunda enseñanza, establecimos la necesidad de que mi voluntad se integre a la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, somos hermanos. Entonces viene aquí la enseñanza. Mira, lo primero, el hermano es aquella persona necesitada que se presenta en el camino de mi vida y de mi historia personal. Sea X, Y, Z, no importa. Es el hermano que se presenta en mi vida personal. El hombre, la mujer, el niño, el adulto, aquella persona, sin distinciones, porque Dios no hace ninguna distinción. Esa persona, si está necesitada, es mi hermano. Primero. Segundo, y aquí viene la condición que el Señor nos pide. No es simplemente que todos seamos hermanos automáticamente. Y veamos la enseñanza de Jesús. Jesús le dice, al terminar de contar la parábola al doctor de la ley, Jesús le dirige una pregunta que nos puede sorprender a nosotros y enseñar. Dice: ¿cuál de estos tres se portó como prójimo? ¿Cuál de estos tres se portó como hermano? ¿Cuál? Porque prójimo lo vamos a sustituir ya por hermano. ¿Cuál de estos tres se portó como hermano del hombre que cayó en las manos de los salteadores? Pregunta Jesús, ¿verdad? Y entonces, ¿quién fue? Quiere decir que los tres hombres, no todos fueron hermanos. Lo digo en otra forma. De los tres hombres, solo uno tenía la conciencia de lo que es ser hermano de un hijo de Dios. El sacerdote y el levita, en este caso, no tenían esa conciencia. Para esto es ese programa. Para que los que nos están escuchando ya
obtengamos ese milímetro de conciencia en donde no tenemos que hacer acepción de personas, porque la voluntad de Dios es que todos son sus hijos, y Jesús nos presentó al Padre, y nuestro hermano universal es Jesús. Todos los hombres son hermanos nuestros. Dentro de todos esos hombres hay hermanos necesitados nuestros, sin hacer ninguna acepción de personas, porque si no nos vamos a quedar como el legalista de la ley, nos vamos a quedar superficialmente en una conciencia que no es cristiana, porque no fue lo que Jesús enseñó. Aún nos falta profundizarla, y hoy esperamos que en este programa se profundice. Ya deje de hacer diferencias en los hijos de Dios. Quiere decir que estos hermanos no todos fueron hermanos. Lo podrían haber sido si se dejan interpelar por la necesidad de que aquel que fue asaltado, pero lo vieron y dieron el rodeo, y así hacemos nosotros, ¿verdad? Porque ponemos esos prejuicios que tenemos en nuestra mente en lugar de amar con el amor que Dios nos ha dado gratuitamente, y Él no nos ha estado preguntando quiénes somos, de dónde somos y qué creemos. Él nos ama porque Él es amor, y ese amor es el que Jesús quiere que nosotros pongamos en práctica. Quiere decir, dice, que los tres no fueron hermanos del herido, pero pudieron haberlo sido. Pero el único que fue, según la enseñanza de Jesús, fue el que se mostró compasivo con él. Ese fue el hermano. El sacerdote no es hermano del judío y tampoco el levita, pero el samaritano se hizo hermano. Y aquí viene la enseñanza, hermano. Hay que hacerse hermano del necesitado. Yo tengo que hacerme hermano del necesitado. Para poder comprender mejor esto en esa profundidad, voy a poner el ejemplo de la oración del corazón. Orar en el corazón de Jesús por una persona, por ejemplo, estamos orando por la nieta de nuestro compañero de la comunidad de hombres católicos San José, que está ahorita en el intensivo, que nació prematura y necesita oración, y está palpitando su corazoncito y está siendo atendida por los médicos y el personal médico ahí del Seguro Social. Tiene vida, ha venido evolucionando y ha ido recuperando peso. Se llama Alicia, por ponerles un ejemplo. Yo voy a orar por ella y voy a hacer caso de esta enseñanza. Entonces digo, mi prójimo es aquel necesitado. ¿Esa niña es mi prójimo? ¿Sí? ¿Necesita salud? ¿Necesita amor? ¿Necesita respuesta de Dios? Sí. Ok, es mi prójimo. Yo me pregunto, ¿es mormona? ¿Es hindú? ¿Es la niña? ¿Le tengo que preguntar yo eso? ¿Tiene algún sentido preguntármelo? No. ¿Será negrita? ¿Será amarilla? ¿Será blanca, rosada? ¿Qué será? ¿Será indígena? ¿Será ladina? ¿Tiene alguna importancia esas preguntas? No. No tiene ninguna importancia. Jesús nos invita a no ver ninguna diferencia, sino que a descubrir al necesitado que Él nos está poniendo en el camino. A nosotros nos puso en el camino a esta niña Alicia. Y hoy ustedes van a orar también por Alicia. Pero ¿cómo se ora en el corazón por Alicia? ¿Cómo se ora para poder practicar eso? Entonces viene la segunda enseñanza y dice, yo la tengo que hacer mi hermana. Y entonces va a pasar el milagro lindo de una oración del corazón, cuando ya no somos nosotros los que amamos al prójimo, porque ese prójimo lo vamos a transformar en íntimo. Y entonces ya Alicia ya no es mi prójimo solamente que está próxima a mí, sino que ahora se convierte en mí íntima, y yo la llevo a mi corazón. Y entonces desde mi corazón la pongo en el corazón de Jesús y le digo, Jesús, en tu corazón, de mi corazón a tu corazón, coloco ahí a Alicia, tu hijita, mi hijita espiritual ahora. Yo la amo, Señor. Ámala tú y sánala según la voluntad del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y esa es la parte práctica de esta enseñanza. Cuando nosotros, en lugar de ver las diferencias, descubrimos la necesidad de las personas, cualquiera que sea que el Señor me ponga en mi camino, en mi historia personal, en mi realidad, la asumo y en lugar de ser mi prójimo, la introduzco a mi interior y ahora la convierto en íntima. Así como esta bebita es mi nieta para mí por mi edad. Ella es mi nieta espiritual.
Si fuera una jovencita por la que estamos orando de cáncer, que se llama Priscila, que el Señor hoy le dio la noticia de que ya no tiene cáncer y seguimos orando por ella es mi hija espiritual. Si es mi hermano, compañero que está sufriendo con su negocio y él ha pedido y está sufriendo una gran necesidad y teniendo problemas en su matrimonio porque el dinero no abunda, él es mi hermano. Y yo me uno a su dolor, pero yo me uno a su dolor en mi corazón. Y yo siento con el corazón de Jesús, ya no con el de Carlos, porque el de Carlos es egoísta, el de Carlos hace diferencias, el de Carlos pone etiquetas, el de Carlos no ama como ama a Dios. Yo tengo que tener a Jesús en mi corazón y entonces ahí viene la premisa. Yo quiero hacer la voluntad del Dios Padre, dame la gracia, Señor. Yo quiero hacerme responsable de esa responsabilidad de ayudar al necesitado y hacerme mi hermano. Ayúdame, Padre, dame esa madurez. Yo quiero, Señor, tener la conciencia que tiene Jesús y como a través de esta enseñanza me está diciendo, eso es mi prójimo para mí. Para mí es que tú hagas íntimo a tu prójimo, descubras al necesitado, lo ames, lo ayudes, lo soportes, lo animes, lo fortalezcas y me lleves a mí, a su vida, para que lo que está viviendo tú, lo viva él también. Esa es la esencia de la enseñanza. Pues excelente, realmente después Jesús nos va a ir invitando a una última reflexión. Nosotros pues hemos estado ya viniendo desde todo lo que es los anteriores programas, hemos compartido con los amigos televidentes a través de las llamadas telefónicas, muy agradecidos y animándolos a que sigan haciéndolo. Y vamos a ir a un pequeño corte, pero regresamos con la reflexión final en cuanto a que Jesús nos tiene una sorpresa y una sorpresa que nos lleva mucha responsabilidad para todos nosotros. Esperamos que sigan en sintonía de su programa Familias Contracorriente. Volvemos en un momento. Nuevamente bienvenidos a su programa Familias Contracorriente, invitándolos a que estamos en sintonía con ustedes a través del número telefónico para llamadas en línea. Y vamos a empezar con una última reflexión, y es que dice, nos hacemos hermanos cuando nos comprometemos con los que tienen necesidad de nosotros, y tanto más cuando más total es ese compromiso. Carlitos, finalmente Jesús nos va diciendo algo muy importante en esa enseñanza y nos dice, vete y haz tú lo mismo. Y ese es el envío. Mi voluntad es la voluntad, que se haga la voluntad de Dios. Mi madurez es asumir mi responsabilidad y tomar la iniciativa para hacer vida la enseñanza que hoy Jesús me está dando. Jesús me dice que mi prójimo tiene que ser mi íntimo. Jesús me dice que mi prójimo es el que está necesitado. Jesús me dice que mi prójimo es al que yo hago mi hermano, porque todos somos hijos del mismo Padre que nos ama y debemos ayudarnos los unos a los otros. Esa es la misión. Entonces el vete y haz tú lo mismo nos dice, vete y a partir de este momento de profundización de tu conciencia en lo que es tu prójimo, haz lo que yo he hecho, dice Jesús, ¿verdad? Amen como yo los he amado. Amen como yo los he amado. Punto de discernimiento que lo acaba de compartir hace un par de años el Papa Francisco. Pregúntate, para el amor al prójimo, pregúntate, ¿qué haría Jesús con Alicia? ¿Qué haría Jesús con ese hombre que está sufriendo por el problema económico? ¿Qué haría Jesús con él? ¿Qué haría Jesús contigo, que estás hoy viendo este programa? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús con la persona que tienes a la par? Con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, que tú sabes que está necesitado. Tal vez hay algún necesitado en tu familia, dice, fíjate que la fulanita, la prima, se enfermó, fíjate, ¿y qué le dio? Le dio cáncer. Ay, pobrecita, ¿verdad? Ay, sí. Ay, que Dios la ayude. ¿Y tú qué? ¿Y yo no qué? ¿Qué vas a hacer por esa persona? Dice la enseñanza de hoy. ¿No se está presentando en tu vida, en tu momento histórico?
No es cercana a ti, y aunque no fuera cercana a ti. A veces llegamos en una predicación, ahí se aparece un hermano Carlos, ¿puede usted oírme? ¿Puede usted orar por mí? Con mucho gusto. Mi obligación es escucharla. Pero ¿cómo la voy a escuchar? ¿Verdad? Ay, decir, no, esta señora hiede y viene mal vestida y, ¿verdad? Y no se sabe ni expresar. Y yo tener esos prejuicios, ahí no estoy siendo amando al prójimo como Jesús me enseñó. Jesús me ha enseñado que yo tengo que amar al necesitado, esté como esté. Si está como hace Madre Teresa, recoge a las personas que están moribundas en el basurero. ¿Y qué les da? Porque a veces la pregunta es, pero si yo no tengo dinero, pero si yo no tengo qué cosa que dar, como que fuera la canción, yo no sé qué hacer. Pues hay que estudiar, hay que recibir la enseñanza de Jesús para poderle dar al hermano lo que necesita. Si yo no le puedo dar dinero, le voy a dar soporte, le voy a dar idea, le voy a dar ánimo, voy a orar por él, lo voy a acompañar, lo voy a escuchar. Madre Teresa escucha a la ancianita que la han desechado sus familiares en el basurero de Nueva Delhi. Ahí está tirada y se le acerca y le dice, Dios te ama. Y la ancianita la mira y le dice, ¿de veras? Sí, Dios te ama y yo también. Y la abraza. Y ese abrazo del amor de Dios que todos ustedes que están escuchando deben recibir en este momento, reciban el amor de Dios. Dios les dice, yo los amo con todo mi corazón y los quiero lo mejor para ustedes. Y lo mejor es que hagan mi voluntad, que es amar con el amor que yo les doy a su prójimo. Y lo hagan íntimo, no hagan ninguna diferencia. Todos son hermanos, especialmente los que se equivocan, los que están en mal camino, los que están perdidos. Yo los amo y con mi amor van a lograr tomar conciencia de que esa no es la naturaleza que yo les he dado. No han sido elegidos y predestinados para eso, sino que han sido elegidos y predestinados para ser santos en el amor de Jesucristo. Y Madre Teresa abraza y la ancianita con ese amor de Dios se encuentra con Dios y fallece en los brazos de la hermana Teresa, Santa Teresa, la hermana Santa Teresa. Y mira, ese amor que recibió, ese es el prójimo. Lo hizo en la intimidad de su corazón, la asumió como su abuelita, como su mamá, como su hija. Cualquier persona que esté en tu familia hoy, en tu trabajo, en el mundo, aquí en nuestro país, que el Señor nos presente físico, vivo ahí. Hermano y hermana, es tu oportunidad, es para probar que tú digas, eso es ser cristiano, porque la medida del cristianismo es la medida en que amamos con el amor que Dios nos da en Jesucristo nuestro Señor, sin ver ninguna acepción de personas, solamente encontrando al necesitado, abrazándolo y llenándolo del amor de Dios. Para eso yo tengo que estar lleno del amor de Dios, si no, no lo comprendo. Habrán algunas personas, pido al Espíritu Santo que toque su mente, que están diciendo ahorita, eso es fácil decirlo, pero aquel que mató al hijo, como no se le ha muerto la madre, me dijo un día un señor, como a usted no le mataron a su mamá, usted está pensando eso. Yo no lo estoy pensando, es Jesús, es la enseñanza de Jesús. Y Él nos dice, ¿quieres ser cristiano? Sígueme y haz lo que yo te estoy diciendo por amor. Entonces entraríamos a una última reflexión y nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Soy yo como el samaritano que no se contentó con salir del paso a medias, comprometiéndose con el hermano en caridad, curándolo, vendándolo, cargándolo, llevándolo a la posada y pagando todo lo necesario? No necesariamente económico en el sentido económico de la palabra, sino esa necesidad. ¿Somos nosotros esos samaritanos? Vamos a concluir este programa con una pequeña oración. Se nos acaba el tiempo, hermanos. Sin embargo, queremos agradecerle su sintonía. Tenemos un pequeño espacio para la última oración final, Carlitos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tu corazón de misericordia, Padre Santo, hoy nos depositamos, Señor, y nos hacemos íntimos en tu Santísima Trinidad. Así como tú quieres que hagamos íntimos a todo hermano necesitado que vas a presentar a partir de este momento en nuestras vidas, Señor.
Tú ya pusiste en nuestras mentes a esos necesitados que están cercanos y pondrás a otros, Señor. Y será la prueba, Señor, de que verdaderamente podamos decirle a Jesús, yo aquí estoy, Señor, hago la voluntad del Padre, amo con tu amor, yo soy cristiano. Que se te note y que se me note a mí en el Espíritu Santo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos, pues esperamos que sigan en este programa Familias Contracorriente, que sale los días viernes en la noche y los días miércoles en la mañana. Por favor, siempre oren por nosotros para poder darles a ustedes pequeñas reflexiones, pero con amor y con mucha atención. Muchas gracias.